This conference will now be recorded. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos nuevamente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Juana Munguía. Soy consultora de SAP Business One para Grupo Popa. Y en esta ocasión estamos presentando lo que es el webinar de desviaciones de costos para darles a conocer cómo es que funciona esta parte en SAP Business One, ya que es una de las preguntas más comunes que se hacen los clientes, ¿verdad? Y básicamente pues es un control que se puede llevar en Business One y se puede manejar perfectamente. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar con la presentación, si tienen alguna consulta, vamos a tener un espacio al final de la sesión para que la podamos revisar. Sin embargo, pueden ir escribiendo sus consultas en el chat para que nosotros las podamos ir revisando al final de la sesión. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, pues, ¿quiénes somos como Grupo Popa? Somos una empresa 100% hondureña, con más de 25 años de experiencia en el mercado. Contamos con personal certificado en las diferentes áreas para los servicios que ofrecemos y también contamos con un centro de servicios para lo que son los clientes que lo quieran manejar. ¿Qué hacemos como grupo? Bueno, pues brindamos servicios de ciberseguridad, capacitaciones, y certificaciones, soporte y mantenimiento, aplicaciones empresariales, redes y Wi-Fi, licencias y suscripciones, impresiones como servicio y el data center, como les mencionaba al inicio. Bien, ¿de qué forma trabajamos con los clientes? Manejamos un orden, ¿verdad?, en el cual hacemos la comprensión de los requerimientos del cliente, la definición, negociamos y ejecutamos finalmente lo que son los alcances que se van definiendo para trabajar en conjunto con el cliente lo que son los requerimientos. Y bueno, pues trabajamos con las marcas, entre ellas pues tenemos Huawei, tenemos SAP, más que todo pues somos conocidos por esa marca, por SAP, pero aparte de eso trabajamos también con la marca Lexmark para equipos, trabajamos con Oracle y todas esas marcas que pueden visualizar en lo que es la pantalla. Y bueno, para conocer el tema de lo que son las desviaciones de costos en SAP Business One y cómo se han ido manejando pues a lo largo del ciclo de vida de su sistema, pues muchos usuarios han visto, en especial en contabilidad, han visto pues cómo se comporta estos escenarios, y pues en esta ocasión queremos platicarles sobre el tema. Tenemos 3 puntos en la agenda para platicar sobre este tema de los ajustes de desviación. Básicamente pues son las categorías que son los orígenes de donde se puede dar un ajuste por desviación, los efectos en la contabilidad, los efectos que se pueden llegar a visualizar en la parte contable y cómo pues obtenemos la trazabilidad y control. También vamos a tocar ese tema. Bien, dentro de las categorías de los ajustes de desviación tenemos 2 elementos que originan lo que son los ajustes de desviación en SAP Business One. El primero son las transacciones de inventario. Un ajuste por desviación se puede dar dentro de las transacciones de inventario que se reflejen en SAP. Se puede dar por diferencias de precio en documentos de compras cuando existe una diferencia en el precio del documento base con respecto al documento destino. En SAP se puede contabilizar una diferencia. Esto también lo hemos visto en lo que son los documentos que se utilizan para el prorrateo de costos, como ser el precio de entrega. Un ejemplo de esos escenarios. También se puede dar por diferencias en los costos de producción, cuando existen un escenario en el cual debemos de hacer un ingreso de nuestro inventario de producto terminado y este ingreso se hace a un costo en el recibo de producción, a un valor
y se hace la emisión de componentes a un valor distinto por X o Y motivo, por ejemplo, con la cantidad de componentes planificada que se tenía en la orden de fabricación, resulta que salieron menos unidades de recibo, o bueno, pues entre lo que es el recibo que se hizo primero y la emisión se hizo después, hubieron transacciones que hicieron cambios en el promedio ponderado del costo unitario del artículo. También ahí se puede reflejar una desviación en el costo, ¿no? También el segundo elemento, como les platicaba, es lo que es el método de evaluación estándar. Cuando tenemos artículos en el inventario que se manejan con método de evaluación estándar y tienen un costo fijo, podemos visualizar que en las diferentes transacciones de ingreso de inventario, el sistema nos va a ir generando un ajuste de desviación para poder contabilizar esas diferencias. Bien, bueno, platicando sobre lo que son los efectos en la contabilidad. ¿Qué efectos nos puede producir lo que son los ajustes de desviación que SAP Business One maneja de forma automatizada? Porque, bien, como les platico, este proceso, por decirlo así, de ajuste que se hace pues de forma automática, originándolo de las transacciones que mencionaba, por ejemplo, en las compras por una diferencia de precio, en lo que es la producción, por alguna diferencia en los costos de componentes contra lo que se recibió en el valor de los inventarios de producto terminado. Y el otro elemento era lo que es el método de evaluación. Ahora, andando un poco más en lo que son los efectos por cada uno de esos elementos o escenarios que les platicaba, pues, por ejemplo, por diferencias de precios en los documentos de compras, tenemos un ejemplo en el cual podemos visualizar que existe, por ejemplo, una entrada y una factura en el módulo de compras con dos precios ingresados de forma, pues, distinta, ¿no? Entonces, como los dos documentos en este escenario han registrado una contabilización, el sistema tiene que ajustar la diferencia de los precios y esto es tratado como una diferencia de precio en las cuentas del proceso de compras en este escenario. ¿Ok? Cabe mencionar también que el tratamiento contable de estos movimientos que SAP Business One registra automáticamente, depende, pues, la cuenta que se vaya a registrar depende del criterio contable. En este ejemplo, lo estaríamos viendo como una cuenta de cajón 5 o la cuenta de costo de venta. Para que lo puedan visualizar, en este ejemplo se trata como una variación al costo. Este ajuste que vemos en pantalla. Entonces aquí tenemos un mapa de relaciones con un ingreso a un costo de 300 lempiras de este artículo y en la factura se ingresó a otro costo por algún ajuste de precio que se hizo en este escenario. Entonces, como pueden ver en el asiento contable, el sistema va a realizar un ajuste. Este ajuste lo va a hacer por concepto de diferencia de precio. Este es uno de los escenarios en los cuales se puede dar una desviación en los costos o un ajuste por diferencia de precio como se nombra en SAP Business One. Este escenario, entonces, se maneja a través de la contabilización del documento destino y va a pegar a una cuenta, ¿verdad?, llamada diferencia de precios, que se define, pues, según el criterio contable. Como les mencionaba, la cuenta puede definirse, pues, en este ejemplo que tenemos aquí, se trata como una cuenta de variación en los costos y de esta forma, pues, lo vemos reflejado en nuestros estados financieros. El primer escenario que les muestro es un escenario que se registró automáticamente. Y sí cabe dentro de lo que son las diferencias de los costos que se van dando dentro de la operación del sistema, de acuerdo a los diferentes movimientos que se vayan realizando, en este caso en el proceso de compras. No solamente en este escenario pueden existir desviaciones, como les presentaba en el escenario de tener una entrada y una factura, sino que también usted podría tener, por ejemplo, una nota de crédito que difiere del precio que se le dio en la factura de proveedor como un documento base, ¿no?
Entonces, en ese caso puede existir una diferencia de precio también, la cual el sistema pues va a registrar automáticamente como una diferencia de precio que se puede tratar como una variación al costo de forma contable. Como les decía, es importante siempre considerarlo bajo el criterio contable la cuenta que se vaya a definir en este ajuste. El siguiente ejemplo, siempre platicando sobre los efectos en la contabilidad, pues el otro escenario es cuando tenemos una diferencia de precio en los costos de la producción. Han existido escenarios que se han visto con los clientes. Es probable que tal vez necesitan hacer un recibo de producción antes de sacar los componentes. Es un escenario pues muy poco visto porque usualmente hacemos la salida de los componentes de producción y luego hacemos el recibo. Perdón, siguiendo como que es la línea del proceso de costeo de producción, ¿no? Pero hay casos en los cuales pues existe la necesidad de registrar un inventario y luego pues hacer la salida de los componentes. Es un escenario que ya hemos visto en nuestra experiencia con otros clientes, que se ha probado y que en esos casos pues se han observado que han habido diferencias al cerrar la orden de fabricación. Entonces llegan a preguntarse por qué se da este escenario. Este escenario pues es una desviación en el proceso de producción. SAP Business One controla lo que son las desviaciones en el costeo cuando existe una diferencia entre el valor del registro de inventario de producto terminado y el valor de registro de las emisiones de componentes. Ahí se puede dar diferencias en los valores a los cuales se registra un producto terminado y los valores a los que sale un componente. Y también de acuerdo, ¿verdad?, a su método de evaluación. Más que todo, pues hemos observado en los escenarios cuando existe artículos con método de evaluación promedio ponderado, que se pueden llegar a dar estos escenarios porque, por ejemplo, hicieron el recibo primero y luego hubieron transacciones que afectaron al costo promedio de los componentes, entonces este costo salió tal vez a un costo más elevado, por lo cual el artículo del producto terminado se tuvo que haber ingresado a ese costo que suman los componentes en tiempo real, pero realmente pues a veces como se hace, como les digo, se hace el recibo primero y después la emisión que puede darse, entonces si hubieron transacciones como ingresos que fueron promediando el costo, van a haber desviaciones en los costos. Cuando los costos son distintos, los costos de los componentes difieren de los valores que se ingresan en el recibo de producción, entonces ahí pues existe una desviación y este es un escenario normal porque el sistema tiene que ajustar esas diferencias. Ahora bien, platicando sobre, más allá del ejemplo que les estaba dando, hay casos en los cuales, por ejemplo, el artículo pues ya salió del inventario. En ese caso, también en las desviaciones se tiene que ver reflejada una afectación meramente al resultado. Porque si no tenemos un artículo de inventario de producto terminado en lo que son las existencias, esa desviación no puede llegar a pegar a lo que es el balance del artículo. Entonces, esos son escenarios que yo he visto en mi experiencia con mis clientes, que son escenarios manejables en SAP Business One y tratados como en el ejemplo que les estoy mencionando. Y pues este escenario que vemos aquí por método de evaluación estándar es común también. Puede darse algún artículo que sea manejado con el método de evaluación estándar que tenga un costo fijo. Puede haber una diferencia en algún momento cuando usted tiene un artículo con costo estándar a un costo fijado y tal vez registra una operación de compra o de ingreso de inventario con un costo distinto al que tiene definido, entonces también va a haber una desviación en el precio del artículo o en el costo del artículo, siendo este de método de evaluación estándar.
Aquí tenemos un ejemplo. Básicamente, pues este artículo se maneja por método estándar. Cuando existe una operación de ingreso de inventario, como ser una entrada de mercancía, y se hace a un precio diferente del que tiene el artículo definido ya en su dato maestro, pues vamos a visualizar en el asiento contable una diferencia que se puede dar porque son costos distintos a los que tiene en su dato maestro de costo estándar. Entonces, ahí también vamos a observar en nuestra trazabilidad, en nuestro registro contable de la operación, vamos a poder observar que se genera un ajuste de desviación o diferencia en el precio. Y bueno, pues básicamente estos son los ejemplos que les traía y lo que les iba a platicar también es que a través de esta, por decirlo así, este comportamiento, porque sí es un comportamiento más que sí, la funcionalidad nativa, básicamente esto qué resultado o qué beneficio nos puede dar, porque también muchos usuarios nos han preguntado que por qué se comporta de esta manera. Como les decía, pues al generar una operación en los escenarios que les estaba mencionando, pueden haber cambios en los costos, pueden haber desviaciones y se tienen que llevar en control, se tiene que llevar una trazabilidad naturalmente para seguir la línea del estado financiero, de la preparación del estado financiero. Y pues nosotros en tiempo real podemos auditar este tipo de desviaciones y variaciones porque estas están siendo controladas por transacción. Cada transacción puede tener una desviación, cada transacción va a generar un asiento contable con esta línea de ajuste por desviación que vamos a observar naturalmente en la operación que registremos según el caso. Y son ajustes que se hacen, que hace Sabines Juan de forma automática y que van a afectar, van a hacer un efecto en la contabilidad, ¿no? Entonces, a través de las transacciones y operaciones nos vamos a dar cuenta de cuáles han sido los procesos que han ido generando desviaciones. No solamente en el proceso de producción vamos a visualizar este comportamiento, sino que también lo vamos a ver en el proceso de compras. Hemos visto cuando hay diferencias de precios o cuando hay algún ajuste en el prorrateo que hay que hacerle y cambiaron las existencias de ese artículo que se costeó. También ahí puede haber una desviación en el costo, porque el costo tal vez pues en el resultado ya está reflejado como un costo que salió en el momento, que tenía el costo, digamos, más bajo, tenía que costearse a un precio más alto y resulta pues que no salió a ese costo porque no teníamos todavía los elementos que costeaban completamente el artículo. Entonces, cuando existen esos casos, esos escenarios SAP ya los maneja de forma automática. Porque, por ejemplo, si yo tengo un costeo a un precio muy bajo y mis existencias de esa mercadería costeada ya salieron o mis existencias de ese producto terminado ya no están, normalmente, como debe ser y la práctica, la operación automática que hace Business One es que, por ejemplo, si ya no hay existencias, entonces tiene que reflejar ese ajuste por desviación en los resultados, como es natural, porque si ya tengo un resultado por costo de ventas a fin de mes y se genera una desviación en mis procesos, una desviación de costos en mi proceso de compra o en mi proceso de producción, entonces tengo que tener la visibilidad de qué fue lo que se generó como una desviación. Bien, entonces, bueno, básicamente ese es el tema que les iba a platicar. No sé si tienen alguna pregunta, pueden escribirla al chat. Muy atentamente los vamos a leer y vamos a tratar de responder sus dudas. Ok, tengo una pregunta. ¿Usan el promedio ponderado? ¿La mejor opción o deberíamos de hacer algún cambio? Bueno, con respecto al método de evaluación,
es algo que se maneja de acuerdo a la naturaleza de su negocio. Yo he visto en mi experiencia con mis clientes cuando son, bueno, no desconozco de qué empresa me está escribiendo, pero sí, depende de la naturaleza de su negocio, porque he visto que, por ejemplo, los clientes que quieren manejar un control de sus caducidades, de sus productos perecederos, utilizan un método FIFO. Hay otros contadores que prefieren utilizar el promedio ponderado. Realmente, pues en SAP Business One las opciones que tenemos son básicamente el costo de evaluación de FIFO, el promedio ponderado, el estándar, y con la nueva versión ahora podemos costear por lote y por serie. A partir de la 9.3 ya podemos hacer este método, ya podemos manejarlo. La selectividad del método de los artículos pues va dependiendo de la naturaleza de su negocio y del criterio contable, ¿verdad? Porque pues cada negocio es diferente, cada contador tiene su criterio, y pues esas son las opciones que tenemos en Business One. No sé si respondí su pregunta. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Pueden activar el micrófono también con toda confianza para escucharle su pregunta, o pueden enviarla al chat si lo prefieren así. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Con mucho gusto atendemos la duda. Buenas tardes, Juana. Buenas tardes. Le saluda Víctor de Industrial de Alimentos. Mucho gusto, Víctor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y usted? Todo bien. Todo Eh, bien. Adelante, escuchamos. Qué bueno, me alegra. Eh, ¿Y la parametrización para este tipo de ajustes? Vaya, les pongo el caso de nosotros. Nosotros tenemos producción de especias. Yo hago un batch, vaya, una producción de 1000 kilos, pero de esos 1000 kilos, mi producción al final solo es de 980, pongámosle. Yo tuve una merma de un 20%. Actualmente usted hace la emisión por los 1000 porque usted utilizó los 1000, pero el recibo de producto al final solo es por 980 unidades. Eh, el ajuste, la configuración en la parametrización de cuentas, ¿a qué cuenta debería de ir el diferencial para que me afecte directamente el costo del producto? Porque fíjese que actualmente a nosotros lo que hace es que la orden de fabricación no genera un asiento como tal, pero lo que está sucediendo es que como no se le da entrada a la cantidad total de la producción, nos genera un asiento directo el sistema y nos sale como que la orden de producción estuviera generando un asiento. Ok, pero al cerrar la orden, tiene que hacer, bueno, hace la cancelación de la cuenta transitoria de producto en proceso. Claro, claro, claro. Se hace la emisión como tal y se hace el recibo solo por la cantidad que usted está recibiendo. Ok. Pero ese diferencial, el asiento no genera en el mismo recibo del producto. No sé si me voy a entender. Es que la desviación que se genera en el proceso de producción, usted la va a ver reflejada al cerrar la orden de fabricación, y la cuenta que se va a afectar es la cuenta de desviación en la parametrización contable de inventario. Ahí es donde va a pegar ese tipo de diferencia. Hay casos en los que, por ejemplo, si usted ya no tiene inventario en su producto final, se va pues Pero, directamente. pero mi duda es, al utilizar la cuenta de desviación,
siempre ese diferencial me va a afectar mi producto terminado. O esa es una bolsa y después se va a ajustar contra el costo. Ok, bueno, es una pregunta, sí, es una pregunta que comúnmente pues nos hacen, perdón. Realmente la desviación es un ajuste que se puede ir, por ejemplo, si el producto terminado sigue en inventario, va a recostear el balance de saldo de inventario de ese producto terminado. Es decir, que va directamente al balance, ese ajuste, porque es como una revalorización que se hace. Cuando no está en inventario, el artículo ya salió, ya se va, pues esa desviación ya se va a costear, ya se va a registrar a lo que es el resultado. Entonces, realmente no es un bolsón, esa desviación no es un bolsón, porque recuerde que en el proceso de producción existe la cuenta producto en proceso, ¿verdad? Que se maneja como, eso sí es como un tránsito en lo que es el proceso de generar la orden, generar la emisión de componentes y el recibo de producción. Entonces, esa cuenta, las diferencias que tenga, las va a cancelar al momento que usted hace el cierre de la orden de fabricación, porque usted lo que está haciendo ahí es cerrar esa orden y trasladar lo que hay en ese bolsón de trabajo de producto en proceso. SAP lo lleva a la cuenta de desviaciones, de acuerdo al tipo de desviación que se generó. Entonces, no sé si respondí su pregunta. En todo caso, también, también les mencionaba que hay que ver casos a casos, porque ahí, como usted lo menciona, el comportamiento que usted está visualizando ahí, probablemente pues habrá que hacer otra revisión. No sé si tiene alguna otra duda o respondí su pregunta, Víctor. Gracias, gracias, Juan. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Quisiera compartirla en el chat para poderla revisar o leer. O pueden habilitar también su micrófono. Bueno, también recordarles que nos pueden escribir a soporte@popa.hn para nuestros clientes. Pueden enviar un ticket de soporte si tienen algún caso que quieren revisar en específico con este tema. Lo pueden enviar como un ticket. De igual forma, pues seguimos atentos. Tenemos 5 minutos más para finalizar la sesión. Seguimos atentos si tienen alguna duda o comentario o algún tema que consideran que quisieran ver en otra próxima sesión para considerarlo. Ok, bueno. Veo que no tenemos más dudas. Gracias por el tiempo. Estamos a la orden. Si tienen algún comentario, algún ticket que quisieran enviar, nos pueden escribir al correo soporte@popa.hn. Esta sesión ha sido grabada, se les hará llegar al correo para su información y pues estaremos pendientes con ustedes enviándoles las invitaciones de los siguientes webinars
que se van a ir dando. De igual forma, nos pueden escribir para sugerir cualquier otro tema que quisieran abordar en los siguientes webinars. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Que pasen una feliz tarde y un excelente fin de semana.